Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones. En este programa, hoy día vamos a salirnos, no ignorar, pero vamos a salirnos un poquito de este día a día, de esta coyuntura político que nos tiene un poco desubicados a los ecuatorianos y preocupados realmente. Hoy día vamos a hablar de naturaleza, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cultura. Vamos a hacer defensa de la selva amazónica desde el arte y la cultura, para lo cual doy un saludo cordial y un agradecimiento por la presencia aquí de Ramón Torres Galarza. Él es doctor en jurisprudencia, sociólogo, antropólogo, experto en derechos humanos, en ciencias sociales, es un escritor, es un académico, es un poeta. A propósito de qué está él aquí, a propósito de que el próximo 29 de agosto en la Casa de la Música se va a presentar una obra que se llama Madre Nuestra que estás en la selva. Sí. Antes de nada, quisiera saludar nuevamente a Ramón Torres y nos diga un poquito, aparte de lo que yo he dicho, ¿qué más tienes que decir de ti? Bueno, Fernando, gracias. Es un honor estar en tu programa. Es muy importante ejercer pensamiento crítico. Y aquí hoy vamos a hablar de la utopía, precisamente como tu programa convoca, organiza, construye, reclama. Y hablar de la utopía es hablar de un lugar para ser, para estar, para sentir, para dar, para coexistir, para vivir bien, en convivencia y en paz con todos los seres humanos, con todas las especies. Es decir, la comunidad del origen nuestra fue así. Nosotros fuimos en América Latina y en el Caribe comunidades del buen vivir, comunidades en las cuales el placer, el goce, la felicidad, el compartir eran aspectos esenciales del vivir en comunidad. Esa fue la utopía posible, la utopía que existió. Lo estamos recreando nuevamente aquello. Mira, yo creo que esa utopía nunca ha terminado de existir, ni de ser construida, ni de ser anhelada por los seres humanos. Mas sucede que esa utopía fue desarticulada, devastada, fue desorganizada por una distopía de la conquista, de los conquistadores, que a sangre, fuego y religión destruyeron esa forma de coexistencia pacífica entre distintos modos de vida, entre diversidades. Porque nosotros, los 9 países de la cuenca amazónica, es decir, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, Guayana, Surinam, provenimos de una misma matriz de origen, de la selva, de la cuenca amazónica. Y en esa cuenca amazónica, la vida nació en el planeta a partir de la diversidad biológica, que se juntó con la diversidad geológica. Y de esa suma de diversidades vino la diversidad cultural. Vinieron los pueblos, las lenguas, las culturas, el pensamiento, la cosmovisión. Vino la conquista y devastó esa suma, esa maravillosa multiplicación de Entonces ahí sí diversidades. queda claro de que no hubo nada de encuentro de dos mundos, No, ¿verdad? para nada, ¿no? Todo proceso de conquista es un proceso de dominio, de exterminio, de imposición, de hegemonía. Y entonces esa suma de diversidades fue impuesta, ese mundo utópico, ese vivir en la utopía, fue desarticulado, desarmado por una distopía. Es decir, por una necropolítica, por la tanatopolítica, por la política de la muerte. Ramón, y los españoles, la corona española, que quería y tenía hambre de oro, que quería poder, porque lo había perdido y quería recuperar el poder en la península, en Europa. ¿Sabían lo que estaban haciendo? Sabían que su afán y su codicia les obligaba a conquistar, a devastar, a asesinar, a exterminar, a producir un genocidio. Y esas características no tenían mucho que ver con el interés científico, de innovación, de ciencia,
de tecnología. Es que vinieron los peores, también dicen, ¿no? Bueno, sí, pero dentro de los peores también siempre hay mejores, ¿no? O sea, dentro del mal anida el bien y viceversa. Entonces, es imposible hoy intentar un juzgamiento desde una categoría del pasado a España y a los conquistadores. Creo que la razón fundamental que hoy nos debe convocar tiene que ver con la defensa de la vida. Y eso no es un tema de colonial o anticolonial o postcolonial, sino que tiene que ser un tema contemporáneo que involucra a la especie en su conjunto. Analizar a la época en la época y ahora analizar las necesidades que tenemos como seres humanos y la necesidad de retomar aquello que tú decías de la utopía, ¿verdad? Exactamente, entonces nos debatimos entre la distopía y la utopía, nos debatimos entre lo propio y nos debatimos entre lo ajeno. Nos debatimos entre el bien y el mal, sin duda, y nos debatimos entre la terrible condición de la humanidad para desaparecer o seguir existiendo o sobreviviendo en un planeta que cada vez está más agotado respecto de una condición humana que no se reconoce como especie. Y aparte de eso se dice pues que la cuenca amazónica, la Amazonia en general, es el pulmón del mundo, no solo de aire, sino de agua y de diversidad, pues. Exactamente, exactamente. En la Amazonía, Fernando, y tú conoces también muy bien, se produce los principios activos más importantes en que la farmacopea mundial, es decir, las grandes farmacéuticas, elaboran sus Ahí medicinas. están los insumos. Están los principios activos de las especies y de los genes que existen en la Amazonía. Esos principios activos son robados, No patentado por ellos. patentados a través de royalties, marcas y registros que en el fabuloso y terrible mundo de la propiedad intelectual se roban los conocimientos a través de biopiratería de nuestros pueblos indígenas y los convierten en medicamentos, que son medicamentos que una vez que son patentados impiden el uso y el acceso global a esos medicamentos y constituyen a través de los medicamentos un monopolio respecto de la salud. Pero también en la Amazonía, Fernando, existen soluciones para el planeta en relación con los temas alimentarios. Entonces, la Amazonía aporta la solución alimentaria y de salud para todo el planeta, si es que existirían condiciones que nos permitan a los seres humanos disfrutar de la producción, de la distribución, del consumo de bienes que son patrimonio de todos, de los comunes, de los más pobres. Pero cuando el monopolio y las corporaciones privatizan esos recursos naturales estratégicos, como el petróleo, la minería, etcétera, viene la codicia. Y la vieja codicia por el oro de hace más de 500 años, hoy se repite de modo terrible, porque la codicia por el oro, el petróleo, las minas, evidentemente organizan un nuevo hegemón, nuevas formas de conquista, nuevas formas de colonización. Valía contextualizar, ¿verdad? Valía contextualizar. Tú eres autor de un poemario, ¿verdad? Sí, así es. Justamente Madre Nuestra que estás en la selva, que es la base para esta obra de danza, de teatro, de música, de poesía que va a haber en la Casa de la Música. Un poquito, introdúcenos a la obra que es la matriz de este espectáculo que va a haber. Perfecto. Empecemos por el nombre, ¿no? Madre Nuestra que estás en la selva. Cuando uno dice eso, piensa inmediatamente en el Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿No? Piensa en la religión católica y piensa bien en la religión católica. Nuestro pueblo es profundamente católico. Y entonces ese Padre Nuestro que estás en los cielos es no confrontado, pero sí complementado con la Madre Nuestra que está en la selva. Concebir a la selva como madre, como Pachamama, como nuestra madre, es de fundamental importancia para remitirnos a enfrentar el mundo del patriarcado y concebir, como decía nuestro Benjamín Carrión, a la patria con nombre de mujer. A la patria hay que concebirla como matria, decía nuestro excepcional Benjamín Carrión. Entonces, Madre Nuestra que está en la selva es un poemario que yo lo escribí prácticamente durante 15 años, basándome en investigaciones jurídicas, sociológicas, antropológicas, cuando diseñábamos
una estrategia de valoración, de conocimiento y de protección de los saberes ancestrales de nuestros pueblos indígenas que nos permitieron generar una estrategia muy importante para la protección de los conocimientos en el Convenio de Diversidad Biológica, en el artículo 8J, tú que eres abogado también, en el artículo 8J del Convenio de Diversidad Biológica. Cuando yo me puse a revisar los cuadernos de notas, las investigaciones, las cosas que había publicado, académicas, jurídicas, antropológicas o sociológicas, no me sentí muy tranquilo ni tampoco feliz. Y entonces volví a mis notas originales sobre los mitos, porque este libro yo lo trabajé con organizaciones indígenas de esos 9 países, en lugares sagrados y con chamanes, con sabios. Esos chamanes me transmitieron a mí los mitos de origen de esos pueblos. Y yo aprendí de ellos, de esos mitos de origen, y poeticé los mitos. Madre Nuestra que está en la selva es una poética del mito. Segundo, aprendí con ellos, viví con ellos la inmensa, profunda, permanente espiritualidad con que conciben la vida. Y no solo conciben, la viven. Viven en profunda espiritualidad, en profundo rezo, en un canto sagrado que es permanente, que no es un rito escondido o de un día o de una hora o de una oración. Esa vida en el rito, en la consagración, en la oración, es fundamental en relación con sus dioses, con la naturaleza. Y el tercer elemento es el uso de plantas sagradas. La medicina y todo eso, ¿no? Exactamente. Esa medicina... La sanación que se llamaría. Esa medicina que no es medicina, porque ese es un término occidental, sino es el convivir con las plantas, los animales, las especies, en una armonía profunda, donde la sanación del espíritu y del cuerpo te la da la naturaleza. Esa sería una especie de medicina preventiva, ¿eh? Sí, sin duda, claro, porque si es que comes sano, piensas sano, vives sano, entonces no hay enfermedad de las que conocemos ahora que se produzca, ¿no? Bueno, luego, ¿cómo se transforma esto? Porque tú hablas, por ejemplo, de que primero se presentaron en la Teresa Carreño de Caracas, Sí, esta sí. obra. Cuéntanos un poco cómo de las letras, de las hojas de tu libro, de tu poemario, se va a un escenario, van a las tablas. Ya. Mira, si anteriormente te decía que yo no me veía tranquilo o estaba más bien inquieto con que la teoría, la academia, la sociología o el derecho o la antropología no daban cuenta de ese fabuloso mundo de la Amazonía ni del conocimiento, me puse más travieso, más inquieto. Y dije, capaz que esta obra hay que llevarla al teatro, a la música, a la poesía y a las imágenes. Y así sucedió. Es decir, después de que el libro fue traducido en parte al aymara, al quichua y al pemón, que son lenguas originarias de nuestra América, también fue traducido al cachiquel, al quiché y al mam, que son las principales lenguas de los pueblos mayas, comprobando una cosa excepcional, que es la interacción, la absoluta correspondencia y complementariedad que tiene la cosmovisión indígena andino-amazónica con la cosmovisión maya. Centroamericana y español, mexicana, todo eso. Centroamericana, claro, con los incas, los mayas, los aztecas fundamentalmente. Y entonces, en relación con eso, la obra fue llevada al teatro, al cine, a la música, a la danza, en el Teatro Teresa Carreño. 2.500 personas en la sala Río Reina, 1.000 personas queriendo entrar, una sola presentación y realmente la gente salió absolutamente conmovida. Descubriendo la selva y descubriendo al indio que llevan dentro, en la posibilidad de volver a ser especie. Ese fue el planteamiento y el propósito de la obra y lo conseguimos de modo espectacular. Ese montaje espectacular que tú dices en Caracas, Venezuela, en el Teresa Carreño, quieres trasladarlo y vas a trasladarlo el 29, ¿no? El 29 de agosto acá en la Casa de la Música. Sí, efectivamente, Fernando. El viernes 29 de agosto, 7 de la noche, estamos adaptando esa obra con elenco ecuatoriano, codirectores ecuatorianos en la Casa de la Música. Es una obra que tendrá
teatro, música, danza, poesía e imágenes. Perdón, ¿y el montaje en Caracas, con el elenco era variado? El elenco fue fundamentalmente de músicos Venezolanos. venezolanos, de actores venezolanos, de codirectores venezolanos. Aquí están trabajando con elenco ecuatoriano. Elenco y codirectores ecuatorianos, así es. Hay presencia de 2 o 3 personas que no son ecuatorianas, pero que provienen no de Venezuela, sino de otros países, excepto el director musical, que es un premio Grammy a la música, que se llama Javier Marín. Antes de dar paso a la música y hablar con alguien que va a hacer música Buenísimo. en el evento, ¿verdad? ¿Por qué no me lees un poquito, Claro. poquito de tu poemario, por favor? Claro, voy a abrir y ver qué me sale. Ver qué... Al azar ahí. Sueño de jaguar dormido, despierta ya que a esta hora en la madre selva amanecen criaturas. Cuida el agua su sonido y la tierra da sus frutos. El sol penetra en el bosque y florece la semilla. El azul es de colores y el verde te da sabores. Más solo, el humano camina y pretende descifrar el misterio de ser solo una parte, sin jamás llegar al todo. Jaguar, humano, mi hermano, vamos juntos a encontrar al bejuco sanador para soñar y crear. Miren, este es un mensaje, esta es una alegoría a la madre tierra, a la madre selva, donde todos somos parte. Porque nosotros tenemos que abandonar el ser humano, el hombre, la mujer, el egoísmo de que nosotros somos los protagonistas. Cuando nosotros O la somos especie superior. Que superior, es peor. cuando nosotros somos parte de la naturaleza, parte de esa matriz y de ese vientre que tú lo llamas, en este caso, selva. Sí. Así Vamos es. ahora sí a hablar de música, de la parte... Qué bien, eso es Sí, más bonito. Sí, vamos a hablar Sí. de eso porque en este espectáculo, en este evento de conciencia, de sensibilidad y de retorno a nuestras raíces, va a haber poesía, va a haber danza, va a haber teatro, va a haber música, va a haber cine. Vamos a dar paso a la música. Excelente. Muchas gracias, Fernando. Seguimos aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, hablando de la naturaleza, de la selva, de la Amazonía, hablando de la vida en general. Esta vez voy a conversar con José Bernardo Torres. Él es cantautor, uno de los intérpretes de La Madre Nuestra que está en la selva, esta obra que se va a estrenar en nuestro país el próximo 29 de agosto en la Casa de la Música. Bueno, tú eres el que le pones sonido, el que le das ruido, el que le das forma a la selva en esta obra. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, aparte de ser hijo de mi papá, tengo el placer en esta obra de ser intérprete, de ser un cantautor, de poder haber musicalizado el poema Sagrado Brebaje durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, mientras yo hacía mis canciones de mi proyecto como cantautor, pude también participar en la musicalización de este tema, ¿no? Que se presentará ahora en la obra y que yo seré el intérprete como espíritu del sonido o de la planta en este caso, ¿no? Entendida la música como y las artes multidisciplinarias como el portal que conduce al joven indígena a reencontrarse con su esencia. Al joven, a partir del joven indígena, a los jóvenes y a toda la humanidad. Ujú. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuéntanos, dale un pequeño abreboca de lo que tú vas a hacer el día viernes 29 de agosto en la Casa de la Música. Bueno, voy a tocar un pedazo de la canción que se llama Sagrado Brebaje. Lo pudimos hacer, como te comentamos, con Javier Marín, que es premio Grammy. Y ahora acá estamos haciendo una adaptación con Ibis Flies y los otros intérpretes en los que constarán en el elenco, como Mariela Condo, Fidel Minda, Grecia Albán, Mauricio Vicencio, mi persona y Yorak Pacha, cantautora boliviana. Adelante. Tomo lentamente en mate este sagrado brebaje. Unos ratos es amargo y otro rato
voces de sal. Al pasar la noche al fuego con un cuento y con el canto, obtiene el poder supremo para alterar a mi ser. De pronto soy un ser alado en la tierra. De pronto soy un ser alado en la tierra. Muy bien. ¿Cómo hacer, yo diría ahora, cómo hacer para que los jóvenes, que al rato están en otra onda, en otras temáticas, vuelvan la mirada a la naturaleza, vuelvan a la mirada al pasado, busquen la memoria y para reencontrarnos, por ejemplo, con la selva, con la naturaleza? Te pido que lo digas desde tu juventud y desde de tu ambiente. Yo creo que esa desconexión se da a partir de la hegemonía de los sentidos que estamos en esta matriz, en este sistema, ¿no? Entonces, para mí, el principal mensaje que da la obra en este momento tiene que ver con la libertad sobre los sentidos. Y justamente es una búsqueda en la que hemos estado yo y mi padre. Obviamente es una transmisión de conocimiento que viene desde muchos niveles, pero pienso que esta libertad debe ser combatida desde las artes, ¿no? Entonces esa reconexión, como decía, la música es el portal, la danza es el portal, la poesía es el portal para adentrarse en lo que estos pueblos originarios tenían un conocimiento y una sabiduría mucho más profunda de lo que somos, ¿no? José, en todo caso, entonces, con esto, con estos pasos que están dando tu padre, tú y mucha gente, es un poco para liberar los sentidos, ¿verdad? Ujú. Para ponerle a volar, porque como que lo hemos enjaulado en esta tendencia de la tecnología, por decir algo. Creo que la palabra clave es conciencia, ¿no? Generar una conciencia sobre dónde estamos, a dónde vamos y quiénes somos. En el momento en que nos damos cuenta que hacemos parte de un sistema de control sobre qué consumimos, qué comemos, cuáles son nuestras formas de comportamiento y de relacionamiento, hay muchas preguntas profundas que pueden salir de ese simple despertar o de ese simple hecho de generar conciencia sobre quiénes somos y a dónde vamos. José Bernardo, aparte de la música, también se habla teatro, danza y otro tipo. ¿Por qué no nos cuentas qué más? Trasládanos imaginariamente al, al teatro de la Casa de la Música a ese viernes 29. Bueno, como comenté, van a poder ver a algunos de los mejores músicos que tenemos en el país, como Mariela Condo, Fidel Minda, Mauricio Vicencio, que son Grecia Albán, que son músicos y cantautores que básicamente están en la misma línea de rescatar lo que es nuestra cosmovisión, lo que es nuestra identidad. Y bueno, también otros grupos de danza como el icónico grupo de baile de De Paco Muyacán, Salvador, de ¿no? Paco Salvador, ajá, y también el grupo de danza contemporánea Agujero Negro, como también los cirqueros del grupo El Círculo. Entonces, esta multidisciplinariedad está básicamente plasmada en los diferentes pilares que constan en la obra. Entonces, yo les invito porque es una obra que justamente habla en este caso, un indígena, ¿no? Amik, que en Shuar significa amigo, y es básicamente un llamado a esta hermandad, ¿no? A este generar conciencia sobre que todos tenemos al final este tránsito de esta búsqueda que hace este joven, el protagonista en la obra. El texto de tu padre, Ujú. ¿cierto? De Ramón, y ahora llevando a escena todo eso, es todas las cosas que se hacen, el arte, en la cultura, no es sino, tiene sentido y tiene razón, ¿verdad? Tiene un porqué y un para qué. ¿Qué esperan ustedes? Ustedes como miembros como parte del elenco, ¿qué esperan que
no sé, a las 9, 10 de la noche que termine el espectáculo, ¿qué tipo de gente quieren que salga del escenario? ¿Qué tipo de gente quieren que salgan después de haber visto este acto? Bueno, de mi parte creo que es sensibilizar y generar conciencia, ¿no? Es buscar generar esa chispa, ese despertar sobre lo que las personas estamos viviendo actualmente, ¿no? Las herramientas ya están dadas para la humanidad a través de las diferentes artes, para conectar con esa forma de sabiduría, de conocimiento que los pueblos originarios en diferentes partes geográficas estaban ya conectados, ¿no? O sea, es un conocimiento que es mucho más grande de lo que sabemos y muchas veces, eh, bueno, hay esta frase, ¿no? Que se dice ver para creer y se trata de esa fe mucho más allá de lo que representan las religiones o los dogmas, sino de saber de que la división es una ilusión y todos estamos conectados como humanidad. Y entender de que los seres humanos, nosotros, la naturaleza, no aparecimos en 1492, sino somos un producto milenario que hemos ido construyendo y tenemos que recuperarlo si se ha destrozado o se ha malentendido. En todo caso, ¿tú tienes algo más para entregarnos? ¿Alguna otra canción? ¿Algún otro mensaje? Bueno, podría cantar una mía, ¿no? Por De mi supuesto, proyecto. por supuesto. Estamos ahora mismo con José Bernardo Torres, cantautor, uno de los intérpretes de La Madre Nuestra que estás en la selva, que se presentará el próximo viernes 29 de agosto en la Casa de la Música. Adelante, José Bernardo. Este es un tema inédito. Mi proyecto lo llevo trabajando 7 años y se llama El trueno y la luz. Y en la sombra del comienzo, la luna me lleva lento. Cuando cierro mis ojitos, veo a dioses escondidos. Oh, 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 En mi cuerpo me habita universo que palpita al altar de una estrella. Le transmito mi escondite. Yo soy la luz que viene del tiempo. Cuando me invocan, esconde tu sombra. Muy bien, José Bernardo Torres. Allá donde nos estén viendo, ustedes pueden aplaudir, pueden sentir y pueden sobre todo tomar conciencia, como se ha dicho aquí. Bueno, así brevemente, ¿a dónde quieres llegar como cantautor, José Bernardo? Bueno, lejos, ¿no? Espero que de aquí a 5 años ya pueda salir del país con mi proyecto, con mi música y que la cultura pueda llevar un mensaje de esto, ¿no? Porque ahora la hegemonía y la principal forma de control de sentidos está dada a través de géneros, células rítmicas, neuroprogramación y programación lingüística con mensajes a través del reggaetón y de otras formas. Entonces, bueno, yo busco con mi guitarra y con mi música generar otro tipo de sensaciones, de emociones. Muy bien, en todo caso, nunca dejarás de llevar
la Pachamama, la Madre Selva, ¿verdad? Sí, que está en todos nosotros, ¿no? Es el yin y el yang, es una dualidad, es una fuerza de creación en el caso de la fuerza madre. Bueno, ¿por qué no invitas? Invítanos a la gente que está mirando, que nos está oyendo para el 29 de agosto. Claro, bueno, invitarles a que disfruten con nosotros de esta maravillosa obra que se estrenará y será una única función el 29 de agosto a las 7 de la noche en la Casa de la Música. ¿Qué tienen que hacer para ir? Pueden comprar entradas en nuestra página de Instagram. Está el Linktree, el link para comprar las entradas. La página de Instagram se llama Madre Nuestra Obra S. Muy bien, ya. La invitación queda hecha y el compromiso está ya formulado para que la gente que ama sus raíces, que ama la naturaleza y que sabe que de la naturaleza nos viene el aire, la respiración y la vida, están invitados a este espectáculo. Gracias a José Bernardo Torres, cantautor y parte de esta obra Madre Nuestra que estás en la selva, y de Ramón Torres, quienes han estado aquí para hablarnos de esta cosa importante que nos revitaliza, que nos llena de compromiso y de sensibilidad, más allá de lo que estamos viviendo ahora mismo en este Ecuador convulsionado e incierto. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de darnos un like, de compartir y de suscribirse a Utopía Comunicaciones en el canal de YouTube. Hasta la próxima.